Bienvenidos de vuelta a este canal, a este nuevo diseño, pero que creen que en lo que vamos a estar decorando y vean cómo se hace este nuevo pedido, pues vamos a inaugurar esta nueva sección de Chismecito a Gusto. Díganme en comentarios cómo les gustaría que ignoráramos, con qué nombre esta sección. Pero bueno, vamos a darle que es mole de olla y les quiero contar la historia de una chica. No les voy a dar nombres, pero ahí échenle. Imagínate, bebé, que tú estás un día muy tranquila en tu casa, güey, así como que un fin de semanita, a gusto, limpiando tu casa, haciendo tu quehacer, atendiendo a tu familia, bla, bla, bla. Y bueno, este día se te va haciendo ya la tardecita y bla, bla, bla. Se sientan a comer y pues deciden ver una película juntos en familia, tú, tu pareja, si es que tienes tus hijos, bla, bla, bla. Bueno, pues en eso te das cuenta que en lo que empieza la película y la están viendo, le entra una llamada a tu marido. Y ves que luego como que se preocupa, se empieza a poner muy nervioso, pone cara de consternado y enseguida, típico, se sale a hablar por teléfono porque con el ruido de la televisión como que no puede escuchar. Entonces se sale unos minutos, tú te sales un poco para entre que escuchar y no escuchar, ¿entiendes? ¿No entiendes? Pues esperas a que él regrese y le preguntas que qué es lo que estaba pasando, pero lo ves con una super mega cara de preocupación que ni él mismo se aguanta y te dice que la que le marcó fue su hermana y que le acaba de avisar que a su mamá la tienen que operar. Tú te sacas de onda, obviamente. Para esto, hace unos días habían regresado de visitar a su suegra. Para esto, la suegra vive en otro estado. No es como que si la tengas a la vuelta de la esquina o a unos 30 minutos, ¿no? Entonces, tú la habías visto bastante bien y no solamente le marcan a tu marido, sino también a su hermano de tu marido. Y tu marido ya te dijo que por la urgencia y porque como se veían las cosas, que se la habían llevado a un hospital particular y que la cirugía iba a salir en tantos miles de pesos. Aquí tu marido, pues que tenía un ahorrito, pues dice, lo voy a agarrar porque pues ahorita esto es prioridad y es mi mamá, pero yo les voy a dar el dinero y a ti como que algo pues no te cuadra. Y se te mete a la cabeza, recuerda, esa intuición de ojo de loca jamás se equivoca y te hace pensar que algo anda mal y que no es del todo cierto. Pero dices, bueno, al final es su mamá, total, el dinero va y viene. El siguiente fin de semana hacen lo imposible para ir a visitar a tu suegra, pero pues para verla, para ver cómo está, para que tu esposo la vea y se sienta más tranquilo. Y tú la ves como con unas vendas en el estómago y así como que medio quejándose, pero a la vez muy fresca, como si nada hubiera pasado, como si no lo hubieran operado y anda caminando y haciendo su desmadre como mejor se le dé la gana. Y espérate que ahí no termina todo esto. Tu cuñada vive allí con ella y a ella sí que no la ves, ni siquiera se para ahí en la casa en todo el tiempo que ustedes estuvieron allí. ¿Cómo la ven? Y eso que se supone que ella vive ahí con tu suegra. Supuestamente ella está al pendiente todo el tiempo de tu suegra, pero que le había surgido un imprevisto y había aprovechado que ustedes habían ido para allá para que le echaran la mano y ustedes estuvieran al pendiente de tu suegra. Pero bueno, pasan otras 2 semanas y tu suegra le habla a tu esposo y le dice que su hermana está en el hospital, que se había puesto muy mal y en realidad como que la nota nerviosa, como que no sabe ni qué decirles ni el por qué, pero les dice que está en el hospital y que ella no sabe ni qué hacer. Y pues obviamente su marido no puede ir por cuestiones de trabajo y porque ya había pedido permiso para faltar al trabajo. Así que te pide por favor que tú vayas a echarle la mano a su mamá, porque la mamá está recién operada y no puede andar yendo y viniendo. Y bueno, tú accedes y vas a hacerle el favorcito a tu marido. Llegas al hospital y le empiezas a preguntar a tu suegra y tu suegra se hacía la loca. No le coordina ni la mente ni la boca, no conecta cerebro con boca y no sabe ni cómo explicarte qué es lo que tiene la hija. O sea,
la suegra dice que no les entiende a los doctores, que no sé qué, y que puros términos que ella no entiende, y bla, bla, bla. Pero tú notas que hasta las manos le sudan y piensas, no, pues entonces sí está muy mal su hija, ¿no? Porque pues está súper preocupada, o sea, la ves con otro semblante súper desencajada. Entras a ver a tu cuñada y le preguntas que qué pasó, que qué tiene. Y la chamaquilla solo dice que le dicen que fue algo del estómago y de ahí no sale, que no sabe y que pues los doctores no le dicen bien qué pasó. Tú, para este punto, sientes que ya te están tratando de ver la cara de pendeja y es lo que tú no tienes. Así que vas y hablas con el doctor, pero no les avisas que vas a hablar con el doctor. Poñoñoñón, y aquí es donde se pone la cosa más intensa, chicas. Ahí vas tú bien, Leona, a preguntarle al doctor que qué es lo que tiene tu cuñada, que qué es lo que está pasando. Y el doctor te explica que se le infectaron las puntadas de la cirugía que se había hecho anteriormente. Entonces preguntas, "Ah, carajo, ¿qué es cirugía, doctor?" Y el doctor te dice que tu cuñada ya traía una operación anterior de una abdominoplastía. Y tú con tu cara de "What the fuck?" Y bueno, que los puntos se le habían infectado y que por eso era la fiebre y por eso era el vómito y que por eso se sentía muy mal y que por eso todos sus síntomas. Tú dices que pues no estás enterada de tal cirugía y te dicen que aproximadamente tiene 3 semanas que se la realizaron y bueno, tú no sabes ni cómo reaccionar. Tú vas, te sales y hablas con tu suegra, que qué cirugía fue la que se le realizó a tu cuñada, que qué era lo que estaba pasando, que qué pasó allí, y tu suegra solo se pone a llorar. O sea, no te sabe decir, se pone nerviosa y se pone chille y chille. Y tú todavía en ese punto piensas, a ver, esta güey se operó, pero como que no te cae el 20, pues que había sido con el dinero de tu marido y el de tu cuñado. Hasta que hablas con tu marido, le platicas todo el merequetengue que está pasando y dice, esta hija de la fregada, porque recordemos que quien le habló la primera vez a su marido fue su hermana, que pues la había llamado, para eso quería el dinero. El dinero que le mandé no fue para mi mamá, ha de haber sido para que esta bruta se operara. Y en ese momento reaccionas y dices, sí, claro, justamente sí, eso pasó. Y en el momento que cuelgas, vas y le preguntas a tu suegra y a tu cuñada, te las agarras a las dos juntitas, hijas de la chingada, porque obviamente las tienes que enfrentar y pues ya no tienen ni manera de decir que eso no es cierto. Y te las agarras a las dos y les dices que qué bueno que hicieron esto porque ahora sí es un buen pretexto para que no se les vuelva a ayudar económicamente a ninguna de las dos. Claro que como ya te había ganado el coraje, le hablas a tu concuña y le platicas todo lo que pasó y la gatada que le hicieron a su marido y al tuyo. Y pues se arma un desmadre allí. Pero bien que mal, tú sales ganando de todo esto, porque como se te fueron a ti también las dos encima, pues ahora sí no tienes ni para qué visitarla en Navidad, ni en Año Nuevo, ni cumpleaños. Saliste ganando, mi reina, porque este par de arpías solo se les daba estirar la manita y mentir. Y pues en eso acaba esta historia chismecito a gusto. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, den like, coméntenme qué les pareció este chismecito y si quieren más historias aquí. Hypeen el video, no se olviden. Chao.